Bienvenido al quinto video del curso de CSS de Liricoteca. Bien, hoy vamos a ver un poco estilos para texto y estilos para fuente. Con el estilo para texto, lo que vamos a hacer es darle un poco de estética a los textos, poder modificar, por ejemplo, su alineamiento, es decir, si están centrados o contra una punta, otra punta, si les agregamos sangría, si les ponemos una sombra, si los decoramos, etc. Y con el tema de las fuentes, lo que podemos hacer es agregar una fuente al texto, por ejemplo, si lo quieres en Arial, Times New Roman, Calibri o cualquiera de esas de Word, poder agrandar el tamaño del texto, poder agregarle, por ejemplo, itálica, negrita o algo por el estilo, a modo de ya ir empezando a darle un poco de estilo sin no tener que recurrir tanto a HTML para determinadas cosas. Entonces vamos a ver un poquitito de esos temas. Primero, lo que quiero mostrarte es cómo alinear un texto. Notaremos por acá que tengo un texto que está colocado contra el margen izquierdo. Para poder alinearlo, voy a llamar a la clase que le coloqué a este, que es la clase P1. Entonces le voy a decir a P1 que alinee el texto, por ejemplo, al centro. Esta propiedad align text align nos permite centrarlo, ya sea al centro, al final, ¿sí? Al right o al left, ¿sí? Cualquiera de las tres opciones. Yo lo voy a dejar en el center para que ya quede, ¿sí? Y así de simple podemos alinearlo, que ese era un gran problema que siempre todos mis alumnos tienen en HTML, profe, no sé cómo centrar un texto o no sé cómo centrar un div. Entonces, bueno, hasta que no se veía CSS estaba medio difícil. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, el tema de la decoración. Yo puedo decorar con subrayados u otros elementos determinado texto. En este caso, este es el de la clase P2. Entonces, le voy a decir a este, bueno, yo quiero, por ejemplo, darle un subrayado. Entonces le digo text decoration y le puedo decir underline. ¿Sí? Underline lo subraya. También podemos ponerle el subrayado como en la parte superior. Le podemos decir, ya no sería un subrayado, sino sería eh, una línea superior, que en este caso sería overline. Y le podemos poner ahí una overline. Bien, vamos a dejarlo un segundo de subrayado. Y yo puedo cambiar cómo quiero que ese subrayado se vea. Por ejemplo, yo le puedo decir que lo quiero punteado con dotted. Quiero decirle que lo quiero con guiones, con dashed, por ejemplo. O que lo quiero con un ondulado. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, wavy. ¿Ven? Y podemos cambiar las decoraciones. Honestamente, las decoraciones no se suelen utilizar hoy en día, están medias pasadas de moda, más que nada la wavy o la guionada. Entonces, en general, solamente subrayamos de manera sólida, como es este caso, un subrayado común y corriente, y solamente cosas muy puntuales. Sí, algún título o algo por el estilo, pero generalmente los subrayados no se están usando mucho hoy en día. Bien, otra cosa que podemos hacer, que es un tercer valor que le podemos llegar a agregar a esta propiedad, es el color. Le podemos decir cómo queremos que sea esa decoración, le podemos decir rojo y automáticamente se cambia el color. Bien, en este caso, para esta propiedad, da igual el orden en el que los coloquen. Si ustedes cambian, por ejemplo, el color del final y lo quieren colocar al comienzo, noten que no hay diferencia, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿sí? Ahora, fíjense que puse un segundo ejemplo acá, que este es un enlace. Los enlaces, por defecto, ya vienen subrayados. Entonces, lo que podemos hacer, en este caso, el enlace le puse A2, ¿sí? Como clase, es quitarle ese subrayado. Y eso lo pueden hacer con text decoration none, ¿sí? Y se lo eliminamos. Excelente. Eso lo van a hacer mucho porque es medio desagradable ver los enlaces con subrayado. Bien, excelente. Ahora, ¿para qué sirve el text indent? Que es el que vamos a ver ahora. Nos permite generar una sangría. Miren, en este caso este es el P3, ¿sí? Y le voy a decir text indent, ¿sí? Y le voy a dar una medida, por ejemplo, 30 píxeles. ¿Sí? Si guardo, fíjense, se me genera una sangría. Y fíjense que acá coloqué otro texto un poco más largo para que vean cómo se ve en un texto más largo. Si es que se hace sangría en todos los renglones o solamente en el primero. Entonces, en este caso, yo a este le puse un P3-5. Así lo vamos a decir acá, P3-5. Y le voy a decir text indent, ¿sí? Por ejemplo, 40 píxeles. ¿Bien? Y si guardo, fíjense que lo único que se va a generar como sangría es el primer renglón, ¿sí? Sirve solo eso, para generar sangría. ¿Por qué se llama indent? Porque nosotros a esto de tabular o de generar un espacio entre el margen y un elemento, lo llamamos indentado. Y esto lo deben haber visto
en el curso de HTML. Bien, Text Shadow. Text Shadow nos permite darle una sombra a un texto. En este caso, este elemento es el elemento P4. Así que le voy a decir por acá, punto P4, y le voy a dar un Text Shadow. Text Shadow lo que tiene es que tiene varios valores, ¿sí? Con los que nosotros podemos atacar. Uno va a ser, vamos a ponerlo acá, el eje X, ¿sí? El eje Y, lo que llamamos el blur o esfumado, ¿sí? Vamos a dejar acá esfumado. Y por último el color. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería cada uno de los ejes? Vamos a dibujarlo un segundo para que se pueda apreciar. Si nosotros tenemos este text shadow que está acá, el eje X lo que va a hacer es hacer que la sombra se corra más hacia un lado o se corra más hacia el otro. Si nosotros tenemos el eje Y, lo que vamos a hacer es que la sombra se corra un poco más para arriba o un poco más para abajo, dependiendo de la medida que le pongamos. En el esfumado, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pequeña sombra que se ve muy suave, vamos a hacer que se empiece a esfumar un poco más o un poco menos, o que se concentre más o menos, ¿sí? Alrededor del elemento. Bueno, y el color no hace falta que lo explique. Entonces, fíjense, vamos a ponerle, por ejemplo, 2 píxeles de eje X, 2 píxeles de eje Y, un esfumado de 2 píxeles, que es algo bastante concentrado, y vamos a ponerle un color, por ejemplo, rojo. ¿Bien? Fíjense que se generó ahí nuestra sombra. Si yo muevo esto, por ejemplo, 2 píxeles, ¿sí? A 0, noten que se acaba de correr para aquel lado. Lo puedo hacer más alevoso si le pongo, por ejemplo, -5 y se corre para el otro lado. Normalmente el eje X lo solemos dejar en 0, salvo que ustedes quieran dar algún efecto en particular. Y este va a mover hacia el otro lado. Si le digo 10 píxeles, se va a mover para abajo. Si le pongo -10 píxeles, se va a mover para arriba. Noten que puedo usar valores negativos para poder trabajar con esto. ¿Sí? Excelente. Vamos a dejarlo en un píxel solo, ¿sí? Ahí, para que quede dentro de todo prolijo. Y ahora vamos a ver el tema del concentrado. Si le pongo un píxel o 0, fíjense que se concentra muchísimo la sombra. Pero si le pusieron, no sé, 8 píxeles, noten cómo se esfuma impresionantemente. Esto a veces está bueno para hacer efectos como neón o algo así. Un día les voy a mostrar cómo hacer un efecto neón con varios text shadows que se van a empezar como a fusionar, y algunos van a estar más esfumados que otros y van a dar el efecto neón. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Excelente. Así que bueno, ahí tenemos más o menos el sombreado. Esa es más o menos la idea de este elemento. Esto no se usa mucho, salvo para hacer efectos especiales, pero eventualmente lo van a terminar usando. ¿Sí? Acá me está faltando una llave. Bueno, ya estaba. Excelente. Bien, y ahora vamos a ver algunas propiedades relativas a las fuentes. Bien, vamos entonces con el tema de Font Family. Font Family nos permite cambiar la fuente de un elemento. Miren esto. Este es el P5. ¿Sí? Y le vamos a decir Font Family. Y fíjense si me abren muchas opciones. Estas son todas las fuentes por defecto de CSS. Courier, Franklin, Gill Sans, Lucida, van a encontrar Times New Roman, Arial, Impact, Verdana, muy conocidos todos en general. Vamos a elegir Impact, por ejemplo. Si guardamos, fíjense que automáticamente me cambia la fuente. Seguramente van a estar pensando, profe, ¿es posible conseguir fuentes que no sean las establecidas por CSS? Sí. Hay varias formas. Una puede ser consultar a una librería de fuentes y traerte las fuentes de ahí, como puede ser el caso de la librería de Google, pues ya lo vamos a ver más adelante. Y otra puede ser descargarse, por ejemplo, una fuente personalizada donde se descargan un archivo, ¿sí? Así como se puede descargar un JPG o un MP4, ¿no? Se descarga un archivo de fuente y eso les va a permitir poder poner fuentes personalizadas, por ejemplo, una fuente de Minecraft, una fuente de Marvel, una fuente del Star Wars, lo que quieran. Eso vamos a ver si hacemos un pequeño videito después de este explicando fuentes, que creo que es algo que está muy bueno y les va a gustar bastante. Pero por el momento solamente vamos a usar estas de acá para conocer la propiedad Font Family. También podemos cambiar el tamaño de un texto, ¿sí? Este lo coloqué en la clase P6. Y lo que le voy a decir es font size, ¿sí? Y acá pueden cambiarlo con diferentes modelos. Pueden cambiarlo o con algún valor que diga large, medium, small, etcétera, etcétera, etcétera. O pueden también modificarlo con píxeles a mano. Por ejemplo, le quiero decir que tenga 40 píxeles de tamaño. Y fíjense que se crece a 40 píxeles. Si le digo 30 píxeles, están 30 píxeles. Si me exagero y le digo 100 píxeles, pues se va a hacer muy grande. ¿Bien? Excelente. Lo vamos a dejar en 20 para que no sea tan grande. Otra cosa que podemos hacer es
ponerle un estilo. El estilo generalmente es para poder hacerlo itálica, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, punto P6 y decirle font style, ¿sí? Italic, ¿sí? Y fíjense que se pone en itálica. Eso es generalmente para lo que se usa. Hay algunos que otros valores, pero generalmente no se usan tanto como este, ¿sí? De hecho son bastante parecidos, como oblique, que también es una especie de cursiva, pero en general se suele usar más que nada este. ¿Y qué pasa si no quiero itálica, quiero negrita? Bien, para eso tenemos entonces el font weight. Font weight básicamente está diciendo ancho, ¿sí? De fuente. Y fíjense que tenemos muchos posibles valores, donde los primeros 100, 200 y 300 lo hacen muy finito, el 400 lo hace regular, que sería el estándar, y de 500 para arriba nos estaríamos yendo, barrera 600 para arriba nos estaríamos yendo a negrita, ¿sí? Fíjense, si le pongo 700, se pone en negrita. ¿Lo ven? Ahí se puede apreciar. Excelente. Ahora, ahora, ¿por qué tengo uno de más acá? P7 era style. Ah, porque lo llamé dos veces al mismo. P6, P6, ah, ok. P7 y el otro es P8. Ahora sí. Bien, ahí está, de color. Ahora, también puedo directamente decirle negrita. Le puedo decir, hacemelo bold, y ahí lo veo en negrita igualmente. Bien, así que más que nada esto se usa para hacer negrita en líneas generales, pero también se puede usar, como les decía, para hacer más fino un elemento, y lo vamos a ver cuando veamos fuentes personalizadas. Y por último, lo que les quiero mostrar es cómo manejar el entrelineado de un párrafo. Noten que por defecto, lo voy a dibujar un segundito, entre párrafo y párrafo se genera un entrelineado. Esto obviamente es para separar la información entre párrafos y que no quede tan pegado como si fuesen parte del mismo párrafo. ¿Ven? Un renglón de un párrafo con un renglón del mismo párrafo no tiene tanto entrelineado como un párrafo y otro párrafo. Obviamente está poder para marcar la diferencia de dónde arranca un párrafo y dónde empieza el siguiente. Pero esto lo podemos modificar diciéndole, por ejemplo, esto creo que era P9, ¿sí? Y le podemos decir, por ejemplo, line height, ¿sí? Altura de línea. Y tenemos para mover un montón de tipos de valores. En general, lo solemos hacer o bien con píxeles, perdón, se maneja con valores que pueden ser de 1. Fíjense, se achica un poco. Si le pongo 2, se va agrandando. Si le pongo 0, se hace mucho más chico. Si lo pongo en negativo, se hace todo, ¿sí? No funciona, para que tengan en cuenta. Entonces, fíjense, también lo pueden hacer con decimales. 0.5, 1, 2, 4, ¿ven? Y pueden manejar el entrelineado que quieren. No sé si se habrán dado cuenta, pero si trabajaban en Word, por ejemplo, tenían una opción para entrelineado, y si clicaban ahí te decía, por ejemplo, lo querés al 1.15, 1.30, o sea, es algo que normalmente se usa bastante, pero bueno, así lo aplicamos con CSS. ¿Bien? Entonces acá ya vimos unas cuantas propiedades, creo que con esto para este video está bien. Vamos a ir a la tarea que va a combinar un poco la tarea de la clase pasada con la tarea más bien, la temática de la clase pasada con la temática de esta. Entonces vamos a ir a la tarea, y la tarea va a decir lo siguiente. Es un poco larga, pero creo que va a valer la pena hacerla porque van a poder poner en práctica un poco de todo esto. Entonces, la tarea va a decir lo siguiente, ¿sí? Va a decir, para la estructura HTML, ¿sí? Vamos a checar un poco la cámara para poder ver todo. Crear un título principal sobre un tema de la página. Puede ser lo que te guste. Crear 4 secciones, cada una con un tema relacionado al tema del título principal. Cada sección debe tener un título de sección, cada sección debe tener al menos 3 párrafos, cada sección debe tener un enlace que nos invite a leer más sobre el tema de la sección. Estilos. Las secciones deben alternarse con fondo oscuro y fondo claro. Es decir, si la primera sección tiene un fondo oscuro, la segunda debe tener fondo claro y la siguiente fondo oscuro, y así. Las dos primeras secciones deben tener una fuente de texto, después escribí Funete, ¿sí? Diferente a las últimas dos secciones. El body debe tener un fondo de color negro, el título principal debe tener un color blanco, un sombreado color gris y debe estar centrado. Todos los títulos no deben estar subrayados, perdón, todos los títulos deben estar subrayados, todos los enlaces no deben estar subrayados, los títulos deben tener un tamaño de al menos el doble que los párrafos, los enlaces deben tener un tamaño intermedio entre título y párrafo, los enlaces de las secciones oscuras deben tener un color diferente a los enlaces de las secciones claras. Nota: aplicar todo lo aprendido sobre selectores de clase y selectores de ID. Entonces, sé que es un poco larga, pero va a valer la pena porque van a poner en práctica todo lo que acabamos de ver.
y cuando saquemos la pausa, si pausen el video para poder hacerlo o vuelvan al rato, y ahora que despausamos les muestro un modelito. Bien, veamos el modelo. Entonces, vamos a venir para acá, vamos a cerrar estas hojas, vamos a venir para acá y vamos a levantar la tarea. Bien, y vamos a abrir por un lado la hoja de HTML y por un lado la hoja de CSS. Entonces, fíjense que acá tengo un modelo que elegí tubérculos como tema, y tenemos secciones donde dice hablemos de papas, hablemos de boniatos, hablemos de cúrcumas y hablemos de camotes. ¿Sí? Notarán que cada una de mis secciones tiene colores alternados, ¿sí? Gris, blanco, y las fuentes, esta fuente es la misma que la sección 2, pero la sección 3 y la sección 4 tienen una fuente diferente. También notarán que mi título está centrado, ¿sí? Está de color blanco, creo que me olvidé el sombreado, y mis enlaces no tienen subrayado y son de un color distinto para cada sección. Si estamos en las secciones oscuras, tiene color aqua. Si estamos en las secciones claras, tienen color rojo. Bien, vamos a ver la hoja de CSS, cómo lo construí. Y de paso le doy el fondo de texto a este bichín. Lo que hice fue separarlo en secciones para hacerlo un poquitito más prolijo. Primero quiero una sección de reseteo. La sección de reseteo nos sirve para poder quitarle estilos por defecto a los elementos para después darles el que queremos. Eso nos ayuda a que a veces puede pasar que medio como que se mezclen el estilo por defecto de un elemento con el que yo le quiero poner y da un resultado no esperado. Y ustedes se preguntarán por qué me da esto, y eso es simplemente porque ustedes no contaron con que el efecto que le estaban poniendo iba a fusionarse con el otro. Entonces dicen, hey, che, no está como quiero. Entonces le vamos a quitar algunas cosas. Por ejemplo, al body le decimos que sea de color negro de base. Por eso toda mi aplicación va a ser de color negro en el fondo. A los enlaces les quito el subrayado a todos, independientemente de dónde estén, en qué sección y demás. Y además, quiero que todos los enlaces tengan 20 píxeles de tamaño. ¿Sí? Esto no se suele hacer en general, pero para este caso me sirve. ¿Sí? A los H1 les digo que los quiero a todos de color blanco, porque es el único en realidad que tengo. Los quiero de 50 píxeles y centrado. ¿Lo ven ahí? A todos los H2 los quiero con subrayado. Fíjense que en las 4 secciones está subrayado, porque ya los reseteé desde acá. Y les di un tamaño de 28 píxeles. Por eso todos tienen el mismo tamaño. Y a los párrafos los quiero a todos de 16 píxeles. ¿Bien? Luego de la sección de reseteo, viene la sección de utilidades. En utilidades, lo que hacemos básicamente es crear clases prefabricadas. ¿Qué significa eso? Vieron que normalmente ponemos una clase a un elemento que lo queremos estilizar. Y luego esa clase, si hay algún otro elemento que también merezca tener esos estilos, pues le ponemos la misma clase. Pero también podemos nosotros crear una clase pensada para colocársela a cualquier cosa, y a lo que se lo coloquemos lo convertimos en eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una clase que lo que genere es un fondo oscuro, y al elemento que se lo ponga le pone fondo oscuro. Pero no estoy pensando primero en el elemento y después en la clase, sino que estoy pensando primero en una clase que fabrico y después pienso a quién se lo pongo. Entonces, eso significa que son clases reutilizables, pensadas con un objetivo puntual, pero todavía no sé bien dónde lo voy a usar. Otra podría ser, por ejemplo, estilos para un botón. Yo quiero estilos que lo que hagan es le den a un elemento forma de botón. Forma de botón, bordes redondeados, sí que se parezca a un botón, que tenga efectos de botón, pero todavía no elegí qué elemento voy a convertir en un botón. Puedo convertir en un botón a un botón, puedo convertir en un botón a un enlace, puedo convertir a un botón a otra cosa. Entonces puedo ir creándolas de antemano. Entonces les digo, mira, creo una clase llamada fondo oscuro, que al elemento que yo se lo coloque le va a dar un fondo gris y un color blanco de letra. Y también, fíjense que uso un selector de descendiente para decirle que cualquier elemento que tenga esta clase, si tiene un enlace dentro, lo quiero de color aqua. Y al de fondo claro, si tiene un enlace dentro, lo quiero de color rojo. ¿Ven? Y así es como le fui dando esos estilos. Y luego sí, nos metemos en los estilos de página, que ya no tienen que ver ni con reseteo ni con utilidad. Y en este caso lo que hice fue agrupar secciones por ahí. ¿Ven? A la sección papas y a la sección boniatos le puse lucida. Y a la sección cúrcuma y también a la sección camote le puse font family. ¿Qué es esta comita que hay acá? Esta comita lo que hace es agrupar selectores. Entonces le estoy diciendo a este selector y a este selector, y si pongo otra coma, y a este otro, si los puedo ir agrupando, ¿ven? Le puedo decir acá, por ejemplo, coma, y acá pongo otro, no sé, Pepito, ¿sí? A todos estos les pongo este estilo. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para poder, digamos, no redundar esta propiedad, pues si no, ¿esto cómo quedaría? Quedaría algo más o menos así. Yo tendría que hacer esto así, ¿ven?
papas, y abajo tendría que decir boniatos, y acá tendría que colocar de vuelta. Y noten cómo estoy redundando 2 veces la misma propiedad, cuando podría decirle, che, tengo 2 selectores con la misma propiedad, ya fue, lo junto, ¿sí? Y la propiedad la defino una vez sola. ¿Lo ven? Es verdad que nosotros en general no estilizamos a través de selectores de ID, yo se los mencioné en la clase pasada, pero para este caso solamente para ponerlo en práctica, para que se acuerden cómo se puede estilizar a través de un selector de ID y de paso para mostrarles esta forma de combinar selectores para poder evitar la redundancia de código. ¿Sí? Así que más o menos tenemos esto y lo que nos faltaba, así ya lo cerramos, es que mi título tiene que tener un sombreadito, así que se lo voy a colocar y le voy a decir acá text shadow, ¿sí? Le voy a decir 0 píxeles, 2 píxeles en el eje vertical y un blur de 1, o sí, 1, y un color gray, ¿sí? Así que debería quedar algo más o menos así, capaz no se ve mucho, porque por el tamaño de la letra, también tenemos que hacer un blur un poco más grande para que se note, tal vez 5. Está, pero no se llega a notar. No sé si lo ven, capaz que me zarpe. Pero bueno, vamos a dejarlo en 2. ¿Sí? Y fíjense que ahí se puede llegar a ver un poquito el sombreado. ¿Sí? No hace mucho, honestamente, tal vez también por el tipo de fondo, que es un poco oscuro, pero nada más para practicar la propiedad. Bien, entonces, hasta acá por hoy. Nos vemos en el próximo video. Así vemos cómo poner fuentes personalizadas y que la fuerza los acompañe.